Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Bueno, en este episodio voy a ser un poco crítico. La verdad que no sé si últimamente estoy siendo crítico en la mayoría de los episodios. Bueno, no lo sé. Pero bueno, son temas un poco que se me ocurren y que te quiero transmitir. Pero sí, en esta ocasión básicamente sí que quiero criticar una cierta situación y pedir responsabilidad a las partes. Un poco, bueno, por empezar, voy a decir, una de las maravillas del mundo moderno y que nos ha ofrecido la tecnología, y de una maravilla en que pueda parecer irónico, en el fondo lo digo en serio. Es la capacidad que tenemos ahora todos de podernos comunicar, quiero decir, comunicar públicamente, utilizando Internet, utilizando redes sociales, utilizando ese tipo de cosas. De hecho, depende un poco de tu edad, de tu experiencia. No sé si recuerdas un poco el salto cuando se empezó a hablar de la web 2.0, que debió ser allá por 2005 o algo así. Y entonces, por si no lo conoces o no lo recuerdas, hasta ese momento veníamos de un Internet que se llamaba de publicación. O sea, pues bueno, pues las empresas, las universidades, los gobiernos, en sus webs básicamente te daban información y ya está, pero no había interacción. Y en torno al 2005, pues un poco antes, pues un poco después, pues empezaron a surgir cosas como los blogs, como los foros, luego vinieron las redes sociales. El caso es que eso ha ido creciendo y hoy en día, pues prácticamente cualquier persona, pues puede, pues eso, comunicar, hacer un post, hacer un podcast, poner un tweet, un post, publicar un vídeo, publicar algo en TikTok, yo qué sé, pues todos podemos participar. Y en el fondo es bueno, en el fondo creo que la base es buena y recuperaría un poco la visión idealista de cuando se hizo el Web 2.0 como un poco que es democratizador, porque cualquiera puede elevar su voz, cualquiera puede opinar. Pero como pasa con tantas cosas, luego no siempre lo gestionamos bien. Y parte de lo que quiero criticar en esta ocasión es un poco algo en que en cierto modo, se abusa de esa posibilidad de comunicar, de dar opinión y sobre todo, llevarlo al terreno de los consejos. Entonces, hoy en día, seguramente eres consciente y lo ves, proliferan todo tipo de mensajes, típicamente en Internet. No solo en Internet, pero típicamente en Internet. Y mensajes que no son antes mensaje de información, mensajes en que voy a decir presuntos expertos, te dan consejos, lecciones de vida, pues no sé, te dicen cómo deberías hacer las cosas o cómo te conviene hacer las cosas. Hay de todo tipo, pero por ejemplo, en el ámbito que me interesa, pues el ámbito técnico. Pues no sé, los 5 prompts fundamentales para que tu negocio prospere. Yo qué sé, algo así. Cosas como un poquito más peligrosas, como inversión en criptomonedas o en general cómo tienes que invertir para solamente invirtiendo, pues, tener una vida financiera fantástica, ¿vale? Y luego ya todo tipo de consejos, muchos de ellos incluso disparatados y peligrosos en materia de dieta, de salud, de yo qué sé. Entonces, bueno, hay de todo, pero también hay mucho disparate. Pero en este caso, y eso que ya es criticable, pero lo que quiero centrarme es en otro tipo un poco de mensajes y sobre todo de consejos o de lecciones de vida en un ámbito que tiene que ver mucho con el comportamiento, o sea, te aconsejan cómo comportarte y en un territorio que es o profesional o que un poco a caballo entre el terreno personal y profesional. Cosas como el famoso discurso de lo que llamo la apología del fracaso, de lo importante que es fracasar para aprender y que sin miedo a fracasar, cosas como que te quieras mucho a ti mismo, no sé, ese tipo de cosas. Y muchos que caen en un ámbito, sobre todo cuando es profesional, vamos a llamar, no sé llamarle disciplina, pero del concepto de marca personal. Entonces, digamos, la crítica, sobre todo la crítica es por falta de fundamento de esos consejos, que no digo que ocurra siempre, pero en mi percepción, en mi opinión, sí que hay mucho consejo gratuito,
O sea, que nace de, no sé, de lo que se le ocurre a la persona que lo propone, o de lo que se le ocurre, o lo que es su opinión, o lo que es su experiencia, o simplemente lo que se ha inventado. Pero te lo traslada como una lección de vida, como un consejo, como algo que deberías hacer para que te vaya bien en tu vida personal, en tu vida profesional, en cualquiera de este tipo de aspectos. Y claro, ¿por qué se hace eso? Pues si pienso sobre todo en alguien que de alguna forma lo hace como profesional de esa temática, ¿vale? Pues, bueno, pues tiene motivaciones, entre comillas, de negocio. Motivaciones, la primera, de atención o de notoriedad. Cosa que incluso, te estoy hablando de ámbito profesional, pero que incluso lo puede hacer por, no sé, por satisfacción cualquiera en el ámbito personal. O sea, quieres decir, pues lo típico, quiero tener muchos likes, mucha atención. Entonces, bueno, consigues atención y notoriedad, que en el ámbito profesional es bueno, porque lo necesitas para promover tus servicios. Podría ser también un poco por lo que yo llamaría la proposición de valor inventada. ¿Qué quiero decir con eso? No sé si conoces el concepto del tema de la proposición de valor. De alguna forma, bueno, de alguna forma no, básicamente son dos cosas. Cuando tú hablas de la proposición de valor de una empresa, típicamente estás mencionando dos cosas. Una que se suele decir menos, que es el portfolio de productos y servicios que ofrece, qué es lo que ofrece. Y dos, qué le hace especial, qué le hace diferente o valioso para que un cliente quiera comprarlo. Claro, crear una proposición de valor es complejo. O sea, una proposición de, porque tienes que tener un producto. Desde luego, si es un producto físico, que ser capaz de fabricarlo, algo que sea realmente atractivo para los clientes. Si es un servicio, pues tienes que ser capaz de ejecutar las acciones de servicio, los intereses de servicio, de una forma que sea satisfactoria. Entonces, y luego además hay un tema ya casi más de, no sé cómo decirlo, de marketing de producto, de innovación, que es además encontrar ese producto, ese servicio, ese algo que es llamativo, que es especial. Claro, cuando lo que tú estás vendiendo son consejos, pues es una cosa que es muy barata. Es simplemente es tener, por decirlo de alguna forma, es tener el discurso. Y si además ese discurso, ese consejo, te lo has inventado, procede simplemente de tu reflexión, de tu pensamiento, lo que sea, pues es facilísimo. Entonces, estos consejos es una forma muy fácil de crear una proposición de valor sin todas las dificultades de una auténtica proposición de valor. Y luego un poco, bueno, pues simplemente si lo que tú vendes es algún tipo de servicio de ayuda, de lo que sea, pues tienes que captar clientes. Entonces, bueno, pues es una forma, eso llamas la atención y captas clientes. Y por lo tanto se supone que facturación y negocio. Pero claro, vuelvo a lo que es el origen de mi crítica. ¿En qué se basan esos consejos, esos mensajes? ¿Cómo estás de seguro o de segura que eso que estás aconsejando al público en general o a tus clientes o posibles clientes realmente es bueno, realmente les va a dar buen resultado? La crítica es un poco eso, no es que no puedan ofrecerse ese tipo de servicios, de mensajes, de ayudas, de mentorizaciones, de como lo queremos llamar, para poder cambiar comportamientos, mejorarlos o gestionar mejor algo. Es que si lo vas a dar como una proposición, pues tiene que estar basado en algo. Entonces, claro, yo cuando oigo a muchos de estas personas, que estos, como decía en otro episodio, en algo que tiene algo que ver con los apóstoles de los soft skills, dicen, ¿en qué te estás basando? ¿Por qué? ¿Cómo te atreves, dicho un poco a lo bestia, a darme este consejo? ¿Vale? O sea, ¿qué pasa si te hago caso? ¿Qué garantías tengo de éxito? ¿O que realmente me va a beneficiar? Entonces, claro, de cara a los que lo ofrecen, haría la llamada responsabilidad de decir, oye, no hables por hablar. No, perdón que lo diga así, no seas charlatán. O sea, de verdad, si tú estás dando un consejo, una lección de vida, una orientación, pues estate seguro o segura que es un buen consejo. No lo hagas porque es lo que a ti se te ha ocurrido. ¿Vale? Y respecto a los que lo reciben, que a veces pueden ser un poco incautos, pues
pues cuestiónalo. O sea, aplica el espíritu crítico. No digo que lo descartes, no necesariamente, pero cuestiónalo. Te diría, como se hace en el ámbito de la empresa, cuando tú vas a contratar a un proveedor o estás seleccionando un producto, pues hombre, tú lo pones a prueba, tú pides referencias, lo investigas y vas a ver un poco, pues, si tú estás siendo, es decir, bombardeado, si estás recibiendo ese tipo de mensajes y consejos, pues te diría, antes de confiar ciegamente, ponlo a prueba, pon a prueba, comprueba quién te lo está dando, qué base tiene, qué experiencia, qué resultados, qué referencias, como se hace en el ámbito profesional y en el ámbito de la empresa, qué referencias tiene. Entonces, bueno, al final un poco la crítica, como ya creo que notas, es a posibles discursos vacíos, a atreverse a dar consejos, pautas de conducta, incluso ofrecer servicios profesionales en esa línea sin un respaldo, no sé llamarle científico, pero bueno, un respaldo tangible de que aquello que estás ofreciendo es correcto. Entonces, como llamada un poco a la acción o como sugerencia, diría, a los que ofrecen este tipo de consejos y de servicios como parte de su actividad profesional o como núcleo de su actividad profesional, lo que les invitaría en el sentido de la responsabilidad es que ellos mismos, ellas mismas tuvieran evidencias, que estuvieran seguros o seguras de lo que están ofreciendo en base a lo que sea. Pues a lo mejor hay algún estudio que lo respalda, a lo mejor es algún tipo de disciplina, algo así que ya se sabe, o a una experiencia muy larga de ver que realmente es exitoso. Y si esto lo ofreces no tanto como un profesional, sino eso, pues en la web, en TikTok, como podcast, pues por lo menos te invitaría a que dejes claro que lo que estás ofreciendo, salvo que de verdad tengas esas evidencias, es tu opinión. Estás dando tu experiencia, estás dando tu opinión. Y luego ya que el público, pues, que lo reciba como quiera. ¿Sí? Y por cierto, tanto esto que te acabo de decir ahora, como los finales o los puntos de acción que sugiero en muchos episodios de Divergencia, por si no te ha quedado claro, no es más que mi experiencia y mi opinión. Y bueno, y cerrado prácticamente el episodio, lo que es el episodio en sí mismo, solamente comentarte, pues seguidor, seguidora muy frecuente de Divergencias, la semana que viene tengo que hacer un pequeño alto por un tema personal. Entonces, habrá un gap de una semana y en principio en la siguiente ya vuelvo. O sea que espero verte o virtualmente o que me escuches entonces. Venga, hasta luego.